Entonces nosotros decimos que dada una función, dada y igual a f de x, lo que hacemos es derivar f' de x. Y esa derivada la igualábamos a 0. Siempre derivamos e igualamos a 0. ¿Para qué? Para obtener lo que determinamos como puntos críticos. Esos puntos críticos llamémosle x1, x2, x3, lo que sea, ¿no? Puede ser que no haya ningún punto crítico. Esos puntos críticos son posibles máximos, mínimos o puntos de inflexión. Se le ponemos posibles, máximos, mínimos o puntos de inflexión. ¿Cómo determinar primero si son máximos o mínimos, ¿no? Para determinar máximos o mínimos, tenemos tres criterios. Primero, analizar la función propiamente dicha. O sea, definir un intervalo AB tal que uno de esos puntos, bueno, el x1 pertenezca al intervalo AB. ¿Qué significa que x1 pertenezca al intervalo AB? Que elijo un valor a la izquierda y un valor a la derecha. ¿Sí? O sea que si esta raíz es 0, elijo menos 1 y 1. Ojo que tengo que ver qué raíz es la otra. Si esta es 0 y esta es 1, ya no elijo 1. En este extremo elijo un medio, ¿no? Entre esos valores. Se entiende que yo tengo que elegir entre medio de esos valores para generar los intervalos. Por supuesto, ya está descartado que sé cuál es el dominio, cuáles son las discontinuidades. Por lo tanto, una vez que tengo definido eso, un primer criterio, que lo llamamos A, es analizar cómo es f de x1. O sea, directamente en la función. Y vamos a tener lo siguiente. Si estamos en presencia de un máximo, este es el x1, entonces si hay un máximo, un valor a la izquierda para A va a tomar un valor menor y un valor a la derecha para B también va. Los dos van a ser menores que este valor que es el máximo. Y nosotros al reemplazarlo en la función, si esta es la gráfica, a la izquierda va a ser menor y a la derecha también va a ser menor. Quiere decir que si f de x1 es mayor que f de b, pero a su vez es mayor que de f de a, o sea, este valor es mayor que este y mayor que este. A derecha y a izquierda son mayores, obvio que estamos en presencia de un máximo. De la misma forma, si tenemos un f de x sub 2, f de x sub 2, de tal forma que en el intervalo a la izquierda, ¿cómo es este valor? Y este valor es mayor que este y este valor es mayor que este. O sea, el f de x sub 2 es menor que los dos. Es menor que f de b y es menor que f de a. Entonces estamos en presencia de un mínimo. O sea que derivando, igualando a 0, nosotros vemos que si el valor que está a izquierda-derecha es más chico, es un máximo. Si es más grande, es un mínimo. Esto es muy obvio y lo verificamos con el análisis solamente de la función, sin entrar, hemos usado la derivada solamente para igualarla a 0. Si este punto era igual a 0 era porque la tangente era horizontal. Yo les había dicho, había funciones en las cuales la tangente a la curva podía ser horizontal y no haber ni un máximo ni un mínimo. Entonces, f de x sub 3 a izquierda es menor y a derecha es mayor. O sea que si esto es A y esto es B y este es el x sub 3,
A la izquierda el valor de la función es menor, quiere decir que f de x3 es mayor que f de a, pero ese valor es menor que f de b. O al revés, si la curva es al revés, podría ser que esto en vez de mayor sea menor y de este lado mayor. En cualquiera de esos casos estaríamos en presencia de un punto de inflexión, no un máximo ni un mínimo. Esto sería utilizando el criterio del análisis de la función solamente. A lo cual nosotros después sumamos otros dos criterios que son el criterio de la derivada primera, criterio de la derivada primera, o de la primera derivada, utilizando la misma derivada que sacamos nosotros. Entonces, en vez de reemplazar los valores de A y B en ese intervalo, acá le pongo a X sub I, o sea, X1, X2, X3, que pertenezca al intervalo. En ese intervalo AB, usamos el mismo criterio. O sea, analizamos a la izquierda y a la derecha de quién, del punto crítico, del X sub 1, del X sub 2 o del X sub 3, que son los valores que despejamos de la derivada primera. ¿Pero qué analizamos ahora? La derivada, no la función, sino f' de A. ¿Y qué pasa si hay un máximo? Y ustedes observarán en el gráfico que a la izquierda la tangente a la curva, ¿sí?, tiene una pendiente que lo da la derivada. F' evaluado en A me da el valor de la pendiente, no importa cuánto valga. A mí lo que me interesa es el signo. O sea, si es mayor que 0, ¿por qué? Porque es positiva, es creciente. En cambio, f' de b, o sea, la derivada evaluada en el extremo derecho, como observarán ustedes, tiene pendiente con la tangente tiene pendiente negativa. Entonces acá va a ser menor que 0. A ver, discúlpenme un segundito.
Bueno, disculpe la intromisión, justo llamaban por teléfono para entregar unos materiales y los tenía que atender. ¿Se entiende hasta acá? Lo que estamos hablando es algo totalmente lógico. O sea que si hay un cambio de signo que va de positivo a negativo, estamos hablando siempre dirigiéndonos de izquierda a derecha, pasa de pendiente positiva a pendiente negativa y un máximo. Entonces existe un máximo. Obviamente, que si la derivada en A es negativa y luego la derivada en B es positiva, pasa de negativo a positivo, tenemos pendiente negativa acá, pendiente positiva acá. Estamos en presencia de un mínimo. O sea que hay un cambio de signo en la derivada primera. Y si no cambia el signo, está pasando esto. O sea, si nosotros asumimos que a la izquierda la pendiente de la tangente es positiva y a la derecha es positiva, obviamente no hay cambio de signo, no existe máximo o mínimo. Va a pasar lo mismo si la curva es al revés, o sea, si vengo así y cambio la tangente horizontal, hay un cambio de concavidad, pero como observarán ustedes, todas las pendientes a la izquierda son negativas y a la derecha son negativas. De positivo a positivo, de negativo a negativo, entonces, si f' de A es mayor que 0 y f' de B también es mayor que 0, no hay cambio de signo, pasa de positivo a positivo, no es ni máximo ni mínimo. Será entonces un punto de inflexión. O que pase de negativo a negativo. Cualquiera de los dos casos, como dijimos allí, estamos en presencia de un punto de inflexión. ¿Hasta acá vamos bien? Y hay un tercer criterio. Generalmente este no se lo da porque se enseña derivada, entonces se usa la derivada primera o la derivada segunda. Entonces el criterio de la derivada segunda, lo llamemos ABC, criterio de la segunda derivada o de la derivada segunda, que dice que yo tengo que encontrar, obviamente, la derivada segunda, que es volver a derivar la derivada primera. O sea, esto que dejo la función, la derivo, y a esa derivada la vuelvo a derivar, y con esto voy a obtener, obviamente, un x'. No voy a obtener nada. Determino el valor de la derivada segunda. ¿Y qué hago con esa derivada segunda? Reemplazo los puntos críticos. O sea, me fijo, ¿qué pasa con la derivada segunda en x sub 1? Este punto lo reemplazo en la derivada segunda. Entonces, ¿qué tiene que ocurrir? El resultado tiene que ser menor que 0 para que exista el máximo. Ojo que es al revés, uno piensa en máximo, piensa en positivo. No. Tiene que ser negativo el valor reemplazado. O sea, no importa cuánto da, menos 1, menos 10, menos 8. Negativo. Entonces estamos en presencia de un máximo. Ahora, si lo que reemplazamos en la derivada segunda es el x sub 2, nos tendría que dar un mínimo. Entonces, el valor en la derivada segunda tiene que ser mayor que 0. ¿Para qué? Para que exista un mínimo. Y si en la derivada segunda, evaluada en otro punto, me da igual a 0, es porque existe allí un punto de inflexión. ¿Qué sería?
este caso. ¿Cómo sabemos eso? Porque si yo, esta es la función igual f de x, ¿verdad? Con lo que yo estoy explicando, esto que hemos tomado acá es la función igual f de x. La función derivada, derivando esta función, todos estos valores son positivos, hasta este valor donde la derivada se hace 0. O sea que vengo con valores positivos, ¿sí?, hasta que se hace 0. Y después la función tiene tangentes que son dependientes negativas hasta que acá se vuelve a hacer 0. O sea que tengo esto. Y luego subo, crezco en un sentido o en el otro, esto no sabemos si es así, si es así, si es así, si es así, pero donde la derivada, la tangente es horizontal, su derivada vale 0. Esto es igual a f' de x. Estamos haciendo la derivada. ¿Se entiende eso? De acá para allá, todas las pendientes son positivas. Por eso todos estos valores toman valores positivos en el eje Y. Entre este máximo y el mínimo, todas las tangentes tienen pendiente negativa, van decreciendo en todos lados. Entonces toma valores negativos. Si pasamos de esta gráfica, yo voy a escribir acá, la derivada segunda de x va a ser igual menor que 0, existe máximo. Voy a copiar de nuevo lo mismo. La derivada segunda en x sub 2, si es mayor que 0, existe un mínimo. La derivada segunda de x sub 3 es igual a 0, existe un punto de inflexión. Entonces, ¿qué haríamos acá? Esto es f' de x. Si yo ahora tomo esto como función y lo vuelvo a derivar, voy a encontrar la derivada segunda. Entonces, acá donde había un punto de inflexión, ¿sí?, cambió las tangentes que estaban por arriba, ahora están por debajo. Y allí ese punto pasa a tener una tangente horizontal. O sea que en la derivada segunda se anula, donde se anula es porque tengo un punto de inflexión. Y acá tengo todas pendientes positivas, o sea que todos los valores son positivos. Porque todas las tangentes, estén así o así, todas son con valores positivos, perdón, todas las pendientes acá son negativas. Y pasado este punto, todas tienen pendientes positivas. Y esto sería la derivada segunda. Entonces, donde la derivada segunda es mayor que 0, todos estos valores son positivos, en este punto hay un mínimo. En la derivada primera se anula y en la derivada segunda toma valores positivos. El máximo en la derivada primera se anula y en la derivada segunda toma valores negativos. Por eso cuando es menor que 0 existe un máximo. Si yo no quiero hacer el análisis de la derivada primera, la derivada segunda, cualquiera de los criterios, si yo no quiero calcular máximo o mínimo, solamente quiero saber si hay un punto de inflexión, la existencia del punto de inflexión, entonces, para los puntos de inflexión directamente tomo la derivada segunda y le igualo
a 0. Esos puntos de inflexión, todos los valores que yo determine ahí, x', x segunda, etc., son puntos de inflexión que no fueron máximos o mínimos, obviamente. Entonces hay algunos que dicen, algunos autores, que ese valor que yo despejo acá lo tengo que reemplazar en la derivada tercera. Y tiene que darme distinto de 0. Si me da 0, no es un punto de inflexión. Estos valores en la derivada tercera me tienen que dar valores distintos de 0. Para que sea punto de inflexión. Pero eso no es un criterio generalizado, no es para todos. Entonces, los puntos críticos. Cuando tomo la derivada primera e igualo a 0, todos los valores que yo pueda despejar los puedo analizar según estos tres criterios. Utilizando la función, utilizando la derivada primera o utilizando la derivada segunda. Con eso es suficiente para analizar máximos y mínimos. Recuerden que con esos máximos y mínimos vamos creando los intervalos de crecimiento y decrecimiento y los intervalos de concavidad y convexidad. De la misma forma, vamos a bajar un poquito más la pizarra. Y vamos a decir entonces que una vez que tenemos todo esto, nosotros generamos los intervalos los intervalos de crecimiento y decrecimiento, de acuerdo al dominio, obviamente, venimos desde menos infinito o de donde termine el dominio hasta el primer máximo o mínimo. Y después desde ese máximo hasta el próximo mínimo y así sucesivamente. Pero también desde ese mínimo, si hay un punto de discontinuidad en X, cortamos en el punto de discontinuidad y seguimos el análisis. El punto de discontinuidad me puede generar un cambio en el crecimiento o en las concavidades. El asunto es que en cada intervalo que yo creo, lo voy a crear desde el eje X, de menos infinito a más infinito, voy generando los intervalos. Y en cada intervalo elijo un punto intermedio. Entonces analizo la derivada primera en un punto que pertenezca a ese intervalo, o sea, un f' de c, y si me da positivo, o sea, mayor que 0 en ese intervalo, hay crecimiento. La función va creciendo porque la pendiente es positiva, entonces hay un crecimiento. Si la derivada primera en ese punto interior al intervalo da negativo, es porque decrece. Si da 0 es porque eligieron mal, eligieron un máximo o eligieron un mínimo. Y de la misma forma tenemos los intervalos de concavidad y convexidad. ¿Qué hacemos? Bueno, generamos también un intervalo que va del menos infinito hasta el punto de inflexión 1. Del punto de inflexión 1 hasta un punto de discontinuidad, si lo hubiere. Si no, van hasta el próximo punto de inflexión, punto de inflexión 2. Entonces van de menos infinito y así sucesivamente hasta más infinito. Pero ¿qué buscan? Un valor intermedio, f segunda. O sea, reemplazamos el valor en la derivada segunda y nos fijamos ese valor intermedio de ese intervalo, ¿no? ¿Cuánto da la derivada segunda? Entonces, si la derivada segunda me da mayor que 0, ¿sí? Entonces tenemos concavidad positiva, es cóncava.
si la derivada segunda nos da menor que 0, o sea, negativo, tiene concavidad hacia abajo. Esto es cóncavo y esto es convexo. Pero bueno, algunos hablan de concavidad hacia arriba y concavidad hacia abajo. Eso es, en definitiva, el resumen del que habíamos hablado para encontrar máximos y mínimos. Bueno, ¿todavía estás allí? ¿Siguen participando? Sí, profe. Preguntas. Si alguien quiere, puede preguntar por el chat. Si alguien quiere, puede usar la manito que hay ahí en las reacciones. Levanta la manito. Si no quiere levantar la manito, baja la manito. O me pone OK. Y ahora como saco el OK. Profe, una pregunta, ¿la guía que había dicho usted ayer de ejercicios la va a subir hoy o cuándo? No hay forma de saberlo, porque ayer, después del inconveniente que tuve con la máquina, la llevé al técnico y me dijeron que entre viernes y sábado me iban a dar el diagnóstico, si es que había que cambiar, que lo más probable era que cambiar el disco duro. Me hablaron de los dos tipos de discos que había, que me iban a hacer el backup en la máquina y después iban a cargar nuevamente todos los datos y ahí tengo toda la información. Voy a buscar a ver si tengo en un pendrive, probablemente tenga las guías. Tendría que revisar, si no, en el Facebook. No sé si todavía se guarda la información. Cuando estábamos en la presencialidad, antes de usar esto, de usar el WhatsApp, usábamos el grupo de Facebook para cada curso. Y en ese grupo le subía las guías y todo eso. En una de esas las pueda recuperar de allí. Lo que pasa es que con este inconveniente no tenemos, no tengo la posibilidad de tener la máquina 100%, porque esta es la máquina de mi señora, que ella también es profesora, y además de dar clases como yo, también la usa para hacer actividades y todo lo demás. Así que estoy muy restringido y a veces me pongo a trabajar con el celular, pero he visto que el celular es muy incómodo, muy complicado manejarlo. No tengo esa habilidad, porque en la pantalla no salen todos los iconos, entonces hay que ir buscando. Bueno, es más lo que uno se estresa que lo que realmente puede llegar a producir. Pero sí, voy a tratar, y si Dios quiere me entregan la máquina el sábado, el fin de semana me voy a poner al día con eso. A ver. Ay, profe, otra pregunta. Con el tema de los parciales, ¿van a quedar para después de las vacaciones o te va a evaluar algo antes? Sí, 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 sí. Más allá de que escucharon ustedes que ampliaron, ampliaron. Han llevado al Ministerio de Educación a que las vacaciones comiencen el 12. O sea que nosotros íbamos a salir de vacaciones el 2 de julio y se han extendido una semana más. Así que vamos a salir el 9 de julio, que obviamente es feriado. O sea que hasta el 8 nos están quedando, sin contar esta semana, 3 semanas más de clases. Con un par de feriados que serían el lunes 21 y el 9 de julio.
Así que el parcial estaríamos hablando a la vuelta de las vacaciones, una vez que hayamos desarrollado un poquito más de temas de ejercicio, de práctica, para que ustedes puedan practicar. A ver, denme un segundo que voy a buscar ese pendrive. Disculpen, está analizando si no tiene virus el pendrive, y que recién van un 40%.
Estoy hablando como... Me di cuenta que tenía muteado. Ahí les pasé en el grupo una guía, que no recuerdo si les pasé el año pasado o no, ustedes me dirán. Es un PDF. Me parece que sí, profe. En esa guía tienen ejercicios de máximos y mínimos y de aplicaciones, problemas de máximos y mínimos, que vamos a ver acá y vamos a ver en geometría. Bueno, y el otro pendrive todavía no termina de... Pero bueno, ahí tienen las guías que les pasé, ahora las podemos compartir, a ver si las puedo abrir. Acá en el WhatsApp. Ahí, ahora no me acuerdo, pero bueno, esta es la guía de derivada de una función que les va a servir para practicar, obviamente. Derivadas de funciones están ordenadas por grupos y va aumentando el grado de dificultad. Todo esto les sirve de guía para practicar, si no la tenían, ahora la tienen. Derivada de funciones trigonométricas, aplicando logaritmos. Y después viene aplicaciones de la derivada y encontrar extremos relativos. Acá es donde ustedes tienen que derivar e igualar a 0, determinar los puntos críticos y por cualquiera practiquen los 3 criterios para encontrar máximos y mínimos. Después hay 6 funciones para que hagan el análisis completo de las funciones. Y después vamos a ver esto que está concatenado con estudio integral de la geometría, nada más que allí en geometría vemos los ejercicios de máximos y mínimos que se relacionan específicamente con problemas geométricos. Como van a ver que acá hay, y después habrá otros que no son tan geométricos. Se desea construir una caja abierta de base cuadrada y 864 decímetros cúbicos de capacidad. ¿Cuáles han de ser sus dimensiones para que su superficie sea mínima? Fíjense que allí tenemos un problemita que llamamos de máximos y o mínimos. En este caso, nosotros para un mismo envase, para cubrir un mismo volumen, tenemos diferentes formas. Y en esas diferentes formas vamos a gastar más o menos cartón y vamos a tener el mismo volumen. Entonces, ¿se entiende cuál es el problema? Dejamos de compartir, de dónde no sé. Y acá dejamos de compartir. Y nosotros tenemos que cubrir, vamos a sacarle una foto a eso. ¿Sí? Borro el pizarrón, les envío esa foto.
Y es un resumen Esta es la parte más interesante de las aplicaciones. Debido a que hay que razonar. Una vez que uno le encuentra la lógica a esto, parece sencillo, pero si nosotros tenemos una base cuadrada, suponiendo que esta es la base, nosotros vamos a generar una cajita de base cuadrada. Podríamos, como si fuera una caja de pizza, pero este lado es un lado X y este lado es el mismo lado X, nada más que en perspectiva ustedes recuerden que se toma la mitad. En esa caja, esta arista no se ve, esta arista no se ve. La caja está abierta. Se entiende el dibujo, ¿no? Y tiene una altura H. Entonces, el volumen de esa caja dice que tiene que ser de 864 decímetros cúbicos. Un decímetro cúbico es un litro, porque son 1000 centímetros cúbicos. Otra de las cosas que cuesta y que cuando ustedes vayan a enseñar, ustedes dicen, comercialmente dicen 1000 cc, en realidad ustedes saben que son centímetros cúbicos. Y eso es, como se corre la coma de a 3 lugares, eso es un decímetro cúbico. Y eso equivale a 1 litro. Porque ustedes saben que una botella de 1000 centímetros cúbicos es 1 litro. Entonces, acá estamos hablando de que un decímetro cúbico es 1 litro, por lo tanto, 864 decímetros cúbicos son 864 litros. Allí en esa caja entran, no es una caja, ya es un tanque, tienen que entrar 864 litros. Un tanque de agua de un techo tiene 500 litros, 800 litros, 1000 litros. Pero yo quiero que la base sea cuadrada. Entonces, ustedes pueden hacer una cajita que tenga menos base y obviamente que tiene que ocurrir ¿qué cosa? Que sea mucho más alta para que entren la misma cantidad. ¿Se entiende eso, no? Entonces, en este problema nosotros tenemos que determinar en esa caja cuánto material vamos a suponer que es de chapa, de cualquier material, pero yo necesito gastar en eso una determinada cantidad de superficie. ¿Cuál es la superficie? Y yo tengo, como la base es cuadrada, ¿sí? Esta parte, la rayamos así, acá tiene el mismo ancho X que acá, por lo tanto hay 4 laterales de ¿qué? De X por H. X por H, base por altura, me da la superficie de este lateral, y como la base es cuadrada son 4, más la base que es X por X, X al cuadrado, porque dice que la caja es abierta. Esa es la superficie en metros cuadrados
¿no? En decímetros cuadrados, estamos trabajando en decímetros, que hay que cubrir. Como verán, si yo cambio h, si cambio x, la hago más chiquita, h va a aumentar. O viceversa, si disminuyo h, va a aumentar x. Tengo una función que es la función superficie que hay que optimizar, maximizar o minimizar, en este caso minimizar, que está en función de dos variables, de la base y de la altura de la caja. Pero yo tengo un dato, que es el volumen. Y el volumen se calcula como la superficie de la base por la altura. O sea, la base será x por x, x al cuadrado por h. Eso es igual a 864. O sea que si despejamos h, h va a ser igual a 864 dividido en x al cuadrado. De acuerdo al valor de x voy a obtener el valor de h. Si x vale 10, y yo hago 10 decímetros por 10 decímetros, 1 metro por 1 metro, 10 por 10, 100, 864 dividido en 100 es 8,64. Esto va a tener 8,64 decímetros, o sea, 86,4 centímetros. Que sería como un tanque de agua, de 1 metro por 1 metro, de 80 de alto. Pero si x en vez de valer 10 decímetros, valdría 20, el doble, 20 al cuadrado 400, entonces 800 dividido en 400 te daría una altura de 2 nada más. O sea, sería bien ancha, bien grande la caja, pero bajita. Y así puedo ir probando. Puedo hacer una gráfica de esta función. Pero en realidad, yo despejo h para reemplazarlo ¿dónde? Acá. Entonces, la superficie que yo voy a utilizar allí va a ser igual a 4 por x por h, pero h en función del volumen vale 864 sobre x al cuadrado más x al cuadrado. Entonces yo les dije, si x es igual a 10, 10 al cuadrado 100, h es igual a 8,64. Es decir, que reemplazada la superficie con esos datos, voy a tener 4 por 10 por 8,64 más x al cuadrado más 10 al cuadrado. Entonces hago esas operaciones, 4 por 10, 40, por 8,64 más 10 al cuadrado, voy a sacar cuántos decímetros cúbicos necesito para construir esa caja. Entonces tenemos 4 por 10 por 8,64 más 100. Y necesito 445,6 decímetros cuadrados. Corriendo la coma, 2 lugares, 4,5 metros cuadrados. Esto es con esta suposición. Y en vez de hacerlo tan ancho, tomamos que x valga 5. Entonces, si x vale 5, 5 al cuadrado, 25. Tengo que hacer 864 dividido en 25. Y me da una altura de 34,56. Entonces, la superficie va a ser igual a 4 por 5 por 8,64. No. Estoy utilizando la fórmula 4 por x por h. X vale 5 y h vale 34,56 más x al cuadrado, o sea, 5 al cuadrado. Entonces, ¿qué superficie voy a tener? Que hacemos 4 por 5, 20, por 34,56 más 5 al cuadrado, 25. 25 al cuadrado 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 25. 25 al
Tengo entonces 716,2 decímetros cuadrados. Esto es mayor que esto. O sea que al reducir la caja, y en vez de hacerla de ese ancho de 10 por 10, la hago de 5 por 5, el volumen va a ser el mismo. Pero ¿qué va a ocurrir? Este 34, obviamente, es mucho más que 8. Va a ser mucho más larga, va a tener el mismo volumen, pero voy a utilizar mucho más cantidad de material para construir la caja. Puedo seguir probando. Puedo seguir probando con todo esto y ver la relación entre X y H. Pero si yo sustituyo el valor de H en la expresión de la superficie, me queda una función en X. Obviamente que acá simplifican el cuadrado con este. Entonces les queda 4 por 4, 16, 4 por 6, 24 y una 25. Me llevo 2, 4 por 8, 32 y 2, 34. Sobre X más X cuadrado. Esa va a ser la función superficie. Si yo digo que X vale 10, y reemplazo allí, me tiene que dar el resultado este valor. Si yo digo que X vale 5, me tiene que dar este valor. Ustedes lo pueden hacer con sus calculadoras para que vean que es lo mismo. 34,56 dividido en 10 más 10 al cuadrado, que son 100, igual 445,6. Esto es una obviedad. Si equivale 5, 34,56 dividido en 5 más 25, igual 716,2. Y así hacen una función que por este lado es una parábola, pero con este dividido en X ya no es una parábola. ¿Puede valer 0x? No, porque algo sobre 0 no existe. ¿Y por qué X no puede valer 0? Porque no puedo hacerla de base cuadrada 0. Sería tan chiquitito y con una altura de h que tiende a infinito. Bueno. ¿Qué tenemos que hacer? Optimizar, encontrar un máximo o un mínimo. Ya tenemos unas funciones como si fuera y igual a. Nada más que yo le llamo S porque es una superficie. Entonces lo que tengo que hacer es derivar, encontrar S'. La derivada de esto es como tener 34,56 por X a la menos 1, porque lo llevo al numerador y le cambio el signo al exponente. Entonces la derivada de una constante, la constante queda 34,56. Por la derivada de X a la menos 1, bajo el menos 1, me cambio el signo, y a este menos 1 le resto 1, entonces me queda X a la menos 2. Más la derivada de X cuadrado, que es 2X. Entonces esto es como tener menos 3, 4, 5, 6. Este X a la menos 2 lo vuelvo al denominador, más 2X. Esta es la derivada primera. ¿Qué hay que hacer para obtener máximos y mínimos? La tenemos que igualar a 0 y despejar X. Por lo tanto, esto igualado a 0, todo esto que es negativo pasa para el otro lado positivo, entonces nos va a quedar 2x igual a 3.456 sobre x al cuadrado. Hace todo el término sumando. El x cuadrado pasa multiplicando, por lo tanto me queda x cuadrado por x al cubo. Y el 3.456 dividido en 2, porque este 2 que está multiplicando pasa por acá dividiendo. Entonces, en definitiva, X vale este número, 1728. ¿Está bien? 34 dividido en 2, 17, 56 dividido en 2, 28.
Y el cubo pasa como raíz cúbica de 1728. La raíz cúbica de 1000 es 10. Entonces, inversa raíz cúbica de 1728. 12 me da exactamente 12 ¿qué? 12 decímetros. Con este valor de H, 864 dividido en 12 me da 72. Por tanto, H es 864 sobre X al cuadrado, me define en 72 decímetros. Está mal. Sobre X que vale 12 al cuadrado, son 144. 6, me parecía. 60 centímetros. Ese va a ser el tipo de construcción de caja que ocupe ese volumen, pero que gaste la mínima cantidad de material a la vuelta. ¿Es importante? Sí, porque si ese es un tanque que yo tengo que hacer para un barrio, y yo ese barrio tengo pensado hacer, según el gobierno, 1000 viviendas, tengo que hacer 1000 casas. ¿Cuánto voy a ocupar de superficie con esos valores? Bueno, como X vale 12, la superficie va a ser 3456 sobre 12 más 12 al cuadrado. Dije 3456 dividido en 12 más 12 al cuadrado, que es 144. 432. 432 decímetros cuadrados. Porque es una superficie. Nosotros habíamos hecho el tanteo que si X valía 10, usamos 445. Pero si X valía 5, utilizamos 716. Y podríamos haber probado X igual a 10, X igual a 12, X igual a 14. O X igual a 15. Entonces veríamos, mayor X, la altura va a ser menor. El asunto es que hay diferencia. Entre los 436 decímetros cuadrados y los 445 hay 13,6 decímetros cuadrados de diferencia. 13,6 son 1,3 metros cuadrados. 1,36 metros cuadrados. En 1000 casas de 1,36 metros cuadrados, vamos a estar hablando de 1360 metros cuadrados. ¿Saben lo que son 1300 metros cuadrados de material que se ahorran? Entonces, el que diseña, el que construye, no es tan sencillo determinar el volumen. Alguien hubiera dicho, bueno, es muy fácil, si este es el volumen y es cúbico,
Le sacamos la raíz cúbica y hacemos un cubo. Decimos inversa, raíz cúbica y 864. Y nos da 9,52. O sea, hacemos 9,52 para que tenga el mismo ancho. O sea, la base va a ser cuadrada de 9,52 va a tener 9,52. Entonces vamos a tener exactamente un cubo. ¿Y cuánto vamos a ocupar de superficie en todo? Y 9,52 al cuadrado más 34,56 dividido en 9,52. Y me da 453. Para este valor de X, igual la altura, el ancho y la profundidad, para hacer un cubo, gastamos una superficie de 453,74. Esto menos los 432, 453 menos 432, 21 y pico por 1000, son 21.000 metros cuadrados. Vamos a suponer de ladrillos, de block. En un metro cuadrado entran 15 ladrillos. 21.000 por 15, estamos hablando de 315.000, porque a alguien se le ocurrió, dijo, lo más práctico es hacerlo de 9,5 por 9,5 por 9,5, listo, y ahí va a entrar la cantidad de agua que yo quiero. Pero no se da cuenta que si tengo que hacer 1000 viviendas, me voy a gastar 300.000 ladrillos más, o sea que me estoy ahorrando 300.000 si hago todo este cálculo matemático, o sea que no es tan sencillo, ¿verdad? Los invito a que reflexionen. Matemática sirve para esto, para determinar máximos y mínimos, pero aplicados a la economía, aplicados a la construcción, aplicados a muchas cosas, son muy, muy, muy importantes. Nos vamos para otro lado, a la mecánica. Antes se hacían los pistones en los motores de una relación de longitud bien largos, y el pistón, ustedes saben que entra en el cilindro, ¿sí? Ahí entra la nafta, lo comprime y hace el proceso de combustión. Fueron optimizando los ingenieros, por esto de la Fórmula 1 y de las carreras, y ahora los pistones son así, o sea, el cilindro es bien ancho, de mucho diámetro y de poca altura, y ahí se optimiza la explosión de la nafta, se optimiza, el recorrido es cortito, pero se le saca mucho mayor rendimiento. ¿Y cómo se hizo? Utilizando optimización. Calcular máximo, cuál es el máximo rendimiento, cuál es el mínimo volumen desechado, y así lo podemos hacer en economía. Cómo determinar máximos y mínimos de rentabilidad en diferentes cuestiones. Lo que sí es bastante difícil encontrar cómo relacionar las variables para obtener una fórmula y esa fórmula optimizarla, derivarla, igualarla a cero y encontrar los posibles máximos o mínimos. Esto es muy interesante, desde mucha aplicación, pero requiere mucho cálculo. Es para la formación de ustedes, para que sepan que existe. No me imagino que ustedes le estén enseñando esto a un alumno de la secundaria, porque es más difícil, necesitaríamos más tiempo, buenos alumnos, con ganas de aprender e inteligentes,
para que entiendan que yo puedo construir de diferentes formas y tener diferentes gastos. Bueno, espero que hagan la guía, que practiquen, y todo lo que ustedes puedan practicar durante de hoy hasta el miércoles que viene. El miércoles que viene vemos si hay alguna duda, algún ejercicio, y si no, comenzamos con temas nuevos. ¿Estamos de acuerdo? Ya les voy a pasar el link. Ya no. Bueno, pues les paso el link de la clase del año pasado para que vayan viendo ya el tema nuevo, que sería integral indefinida. ¿Alguna pregunta? No, profe, dice Jessica. Entiendo que el resto opina lo mismo. Entonces vamos a detener la grabación.